Este Bey tiene dos de los factores que destruyeron Beyblade Burst. Pero X hace 4 cosas diferentes que lo salvan de ser aburrido. Aunque hay 3 detalles que deben evitar a toda costa, si no, todo se arruinará. Así que conozcamos al susodicho que nos pescó filosofando. Con la intensidad y belleza de Maiden Meiko, es Wellwave. ¡Oh, viene la ola asistente! Pero nadie me la va a continuar, ni ¿Cómo siquiera no? tú. Es una ballena con unos dientotes. Sí te parece, sí. Sobre todo vengo de azul. Está asqueada porque Gepetto no se había bañado y por eso los escupió. Por eso le hicieron enojar. ¿Por qué no se bañan, gente? ¿Ya ven? Pero más bien la tremenda ola que le va a echar a todos con ese pesado pescado que es. Pues es una ballena, ¿no? Sigue siendo un pecesote, ¿no? Sí. Pero se ve muy efectivo para golpear. Porque aparte los detalles, o sea, de cada separación es como su cola, su aleta, ¿no? Ay, sí es cierto. Y eso está chido. Ay, qué bonito. Para darle literal el aletazo con el que toma, manda a todos a volar. Me gusta mucho la idea de esto. Me gusta la forma. Estaba como que muy intensa su forma, ¿sabes? Lo que Genius quiso ser. Sí, lo que es curioso es porque las ballenas pues están en el agua y ahí el peso pues no pesa tanto. Aparte, entonces- normalmente son como muy pacíficas. ¿A poco sí? Sí, normalmente son más. Pues esta es de Maiden Meiko, que también es relativamente pacífica. Eso dice. Así que aguas, Pinocho, porque esta ballena no te va a escupir, te va a destruir. Y además, tiene 580, que si no mal recuerdo hasta ahorita es el ratchet más pesado que tenemos. No sé qué tan buena idea sea por el retroceso que pueda sufrir, Sobre todo porque pues de por sí esa cosa ya tiene un montón de retroceso arriba. pero me gusta que al menos se ve muy marítima. Muy marítimo. Parece un timón de barco. Está bonito el color, de hecho. Es como un bonito color ultramar. Ultraman, dijiste. ¡Ultraman! ¿Por qué esta cosa está gigante? ¿Qué es esto? Ultramal que hayan hecho esto, más Uy, bien. Está... No Elevate. sé. Elevate. Curiosa. No me gusta. Bueno, es que viéndola es casi una flat como de varios niveles, ¿no? Está muy pomposo. Siento que le falta más de altura a esto, porque no sé qué tanto vaya a agarrar. De inicio hay que ver si llega a alcanzar el riel. Y segundo, que ese disco no tenga tanta vida después de muerte. Pero de que es una punta peculiar, totalmente lo es. Digo, me gusta que sea como tan simple la idea, porque pues nada más está así. No tiene movimiento, solo es un disco sobre otro disco. Uy, tronó chido. Anda, pues eso, Está macizo, mira, wow, ¿qué es esto? Tremendo pastel. Pues sí, ¿verdad? El pastel de bodas. Es que sí tiene estos 3 pisos. Se casaron en Acapulco. Estos son los de Veracruz. Me causa mucho... Siento que esto se va a explotar luego. No creo que convenga. Pero en una punta de ataque podría ser literalmente letal. Mientras no aplique la de Dory de nada haremos, ojalá. Nada haremos. Yo espero que eso sea, pero para Elevate. Nada haremos de ecualización, por favor. 3.2, 7.4, 38.2, 48.7. Pinocho no libra esto, ¿eh? Pero no olvidemos que esto es un random booster, así que aquí está su versión. Si lo puse derecho, está Darks. Si lo puse derecho, más bien déjalo ahí para que lo enfoque. Ahí. Lastimosamente la ballena contaminada de los mares oscuros o de las aguas negras, cualquiera de las dos. Pero no queremos aguas negras y oscuras. Sin embargo, el Bey, así de poderoso, se ve aún más letal e intenso. Se ve interesante. Pues El sí. combo está chistoso. Digo, la ballena no debe de cambiar, debe de pesar lo mismo, debe ser igual de poderosa o de débil, dependiendo qué nos dé. Pero tiene el Ratchet 470, se agradece la altura, y High Needle, que tenía bastante que no la veíamos. Igual buscando ser súper alta para aplastar a todos desde arriba. Y pasamos de la ballena negra a la ballena blanca. Transparente casi, porque esto... Nomás, ese ratchet apenas se ve. De aguas cristalinas de Cancún. Yo diría como de la Antártida. Sí, se podría ve ser como ballena de nieve, curiosamente. Yo Que creo sí que se se baña. aguanta, que sí se baña también, que le echaron cloro. ¡Wow! Este combo está muy raro. Tenemos un 380 80 Gearball. Apenas si se ve el Ratchet. Todo, o sea, está muy blanco. Está curioso, no sé realmente qué tan efectivo sea este combo. Pero bueno. Ninguno de los dos creo que sea tan bueno realmente, pero Sigue siendo Wellwave, pesado, poderoso, no lo sabremos. Hay que comprobarlo. este luce el Yeti. Va. Ah, no, la cubierta. Eso, la cubierta, pónsela. Oye, Cúbrelo. pero no está tomando el riel. No, ay. Wow, qué interesante. Pero tomó forma la parte de abajo, ¿eso cuenta? Pues Supongo. Sí, mira. De hecho hace un ruido muy interesante, ¿no? Suena bonito. Pero yo siento que llega al riel y literal lo levanta para dar saltitos. Ajá, como que lo hace brincar nada más.
pero como tal no tomó el riel, o sea, no se enganchó. Quizá en batalla ya lo agarre, pero al menos solito ahorita no. Es que siento que la forma del engrane es la que no le está ayudando. Como está abierto, se sale. No, ajá. Pero de que se ve, o sea, imponente es wow. Si no supiera que estalla, sí me preocuparía. ¿Sabes? Le ayuda que sean colores oscuros en la parte de abajo. Es que parece que está nadando, está flotando en ese mar. Exacto. Ahí va, ahí va, ahí va. Se patinó muy chistoso. Y aquí fue como... ¡ah! Literal. Como que me girando y se veía muy... Se lo llevaba la ola. Como Doctor Simio. Hasta me mareé solo de verlo. Muy bien, muy bonito y todo, pero al pez gordo del video, ¿qué arruinó Beyblade Burst? Dios mío, ¿eran tan grandes? Primero, en Burst era prácticamente obligatorio comprar base cada nueva temporada, ya que había un incremento abismal en los pesos de los layers. Literalmente, pasamos de 33 gramos hasta más de 80. ¡Es una locura! Y lo más triste es que base que te gustaban de temporadas anteriores ya no los podías ocupar contra los más nuevos. Segundo, aunque había layers de ataque con gran potencial, los base defensivos y de resistencia eran una grosería, ya que en todos los estadios tenían ventaja. Sacarlos requería de mucha potencia que te ponía en gran riesgo de salirte o descontrolarte alrededor, y estallarlos se volvió prácticamente imposible. Así que aquí son dos cosas: la falta de un estadio mejor balanceado que no dejara en tremenda desventaja a los base de ataque, y el exceso de mecanismos anti-estallidos. Abusaron de eso, se llamaba Burst y ya no estallaban. Menos el Chousei Kakusei, ese sí era divertido. Lo que nos lleva al cuarto punto: la falta de incentivo para ocupar base agresivos. Ya que al ser tan difícil estallar rivales, lo más que podías aspirar era ganar un punto por knockout, pero para eso era más fácil simplemente quedarte al centro con mínimo riesgo de salirte. Si bien en los últimos 2 años me parece ya se implementó en Japón la regla de 2 puntos por final por salida, seguía siendo sumamente arriesgado utilizar base agresivos por lo fácil que era descontrolarte en esos estadios y lo complicado que era mover a los base estacionarios. Quinto, y en mi opinión lo peor de todo, lo que ocasionó esas batallas largas y aburridas, no solo porque no se movían, sino porque terminaban en constante empate tras empate tras empate, volviéndolo interminablemente tedioso, debido a las puntas con excesiva vida después de muerte. Y sexto, demasiados base con robo de energía y ecualización, claro. Oigan, es que si jugabas Beyblade Burst con los combo base, seguía siendo sumamente divertido, pero en cuanto se ponía competitivo el asunto, perdía todo el encanto. Y es que los base defensivos y de resistencia estaban rotísimos, literal, ni para qué hacerles reviews. Y no queremos que eso le pase a X. Pero como vieron, Whale Wave tiene 2 de esos factores. Es el más pesado, le lleva 10 gramos a los más ligeros y 5 gramos a la mayoría. Y el segundo, y más preocupante, es ese beat, que es el primero en esta generación en tener lo más cercano a vida después de muerte. No tan manchado como lo de Burst, pero bueno, ya es un inicio. Sin embargo, X tiene 5 cosas a su favor que evitarán le pase lo mismo, idealmente. 1. El centro de gravedad está arriba, ya que el Blade es lo más pesado, por lo que es más fácil desestabilizarlos y sacarlos volando por muy pesados que sean. Y en los últimos giros tenderán a cabecear en exceso, lo que complicará que haya ecualización entre giros opuestos. 2. Los estallidos no dependen del Blade, sino del Ratchet y del Beat. Un golpe bien acertado a cualquiera de los dos podrá zafarlos. Además, los beats de resistencia y defensa están diseñados para tener menor aguante a estallar al ser de un tubo más delgado. 3. El sistema de puntos incentiva a utilizar base agresivos, ya que con una victoria te puedes llevar 2 puntos, ya sea por salida o por burst finish, o 3 puntos si los sacas por extreme. Que estos 3 finales son mucho más fácil conseguirlos con base de ataque, mientras que uno estacionario suele ganar de un punto a la vez, y entre más puntos se requieran para ganar la ronda, más beneficioso será usar base dinámicos. Número 4. El estadio es una genialidad. Puedes usar estrategias defensivas y agresivas por igual, aprovechando lo enorme que es respecto al tamaño de los base. Pero a su vez, no importa qué punta traigas, un contacto con el riel puede alocar toda la batalla. Además, las zonas de salida están excelentemente bien posicionadas, y la velocidad que provee el riel puede compensar hasta los blades más ligeros. Porque recuerden,
Fuerza es igual a masa por aceleración. Y con el riel, la aceleración es enorme. Así que literalmente todos tienen oportunidad de ganar. Algunos con mayor probabilidad, pero bueno, la suerte está para todos. Y justamente eso es lo que lo hace extremadamente divertido. Por lo que X tiene todo para mantenerse equilibrado y divertido, mientras no cometan estos 3 grandes errores. 1. Sacar blades que pesen más de 40 gramos. 2. Sacar base izquierdos que roben energía. Y 3. Sacar bits especializados en vida después de muerte. O peor aún, sacar un bait de giro izquierdo súper pesado especializado en robo de energía con excelente vida después de muerte. Pero confiemos en que mantendrán el Beyblade equilibrado y divertido. De lo contrario, se convertirá en un pay to win en lugar de un deporte realmente competitivo. ¡Ay, ya siéntese, señora! ¡Toca pelear! Vamos a ver, Mameiko, ¿qué tienes para mí? ¡Ay, otra casa! ¡Ay, la chancla! Aparte está contra el más débil, literal. El croc contra la chancla del tianguis buena. Pero cámara, Ay, serás muy chancludo. ¡Ay, se salvó! Este tigre blanco casi se lleva a la ballena. Digo, de una mordida así se podría comer a Trigger, ¿no? Yo creo. Pues lo puede meter a su boca, pero creo que ¿No tiene dientes? no se lo puede comer. Ajá. Ahí tiene dientes el dibujito, estoy seguro. Es que, no, o sea, sí, pero no son como dientes firmes, ¿sabes? Pues prepárate porque Cobalt Drake no tiene piedad. Lo estoy usando yo. Está pegando desde arriba. Pero yo ya aprendí a usarlo, asistente. ¡Uy! ¿Qué tal, Toma. Está aguantando, no está explotando, sorprendentemente. Hasta ahorita. Digo, estos dos son del calibre, pesan prácticamente lo mismo. Diferencia mínima de 0.1 gramos. Pero ahí está, la vida después de muerte. ¡Vamos, corazón! Ese golpe estuvo intenso desde el principio, mira, me alteró todo. ¡Ay, qué tranquilo! ¿Qué onda? No juegues. Ya No juegues, segundo. No. O sea, eso cuenta. O sea, seguía vivo. Porque no se le había zafado el beat, ¿de acuerdo? Va bastante bien, asistente. Muy Bien. Meiko. Señora Meiko. Ahí está. Ya. Se tocaba perder una. ¡No, Torance! Defiéndete igual que lo hizo tu compa el Shield. ¡Oh, qué bonito fue eso! ¡Qué raro! ¡Shakenji! ¡Destrúyelo! ¡No te Pero ya vayas! no. ¡Oh! ¡Ah, no más! Y el Shark es como... ¡Ah! Ah, sí, se cree muy guapa la Meiko, pero... Va. Mientras se quedan adentro. ¡Ah! ¡Agárrate, Kate! ¡Ay, a ver si lo agarró bien! Ah, sí, cierto, sí pudo, pero no lo vi elevarse. ¿Qué crees, No lo vi flotar. Más bien eso muy... Aquí quieren que aplique la de... ¡Vi volar una ballena con mis propios ojos! ¡Chopin! ¡Oh! Creí que iba a ganar Chopin. Por eso le tiene miedo. La señora... ¡Oh! ¡El león! Y rápidamente llegamos a Dran Dagger. Al ataque, ya lo viste. Le diste tiempo, ahora sí, estrállalo. Se saltó el riel, le pegó desde arriba. ¿Quién? ¡Oh! ¡Uy! O sea, ¿sí se elevó o fui yo? Pues más bien diría que se saltó nada más. Pero la ballena. La ballena. Es difícil apreciarlo desde arriba, Muy ¿sabes? chistoso. ¡Chain! ¡Ten cuidado! ¡Oh! Me manda a volar, estamos altos los dos. Queridos. Pero según los la dos. serie, ¡Ah, está! ¿Cómo no? si le gana, entonces... Como en la caricatura. Era lo que iba a decir yo, según la serie, este era el güey. Sigamos con Wyvern Gale. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonito impacto desde el principio! Uno de los dos. Bueno, no es el más ligero. El ligero contra el más pesado. El más veloz. Pero llega su versión pesada, potente. ¡Ah! Nuevo contacto. Se repite. Leer y rep. Ahora sí, dale. Ahora sí, nuevo contacto y perdí. Buscando muy raro él. Leer y rep. ¿Qué opinas de mi unicorn? ¡Uy, Con la esfinge no puedes. Te tengo un acertijo que espero resuelvas en el espejo. Como que sí. ¡Hazlo! ¡Vamos, Buster! ¡Contigo nadie! ¡Eso! ¡Ya! ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Uy! ¡Se salvó! ¡Bien! Regresé a la vida, amigos. ¡Ay, va. presta! Ahora sí. No, Hellshammer. No. ¡Bien! Nomás porque se estuvo embarrando contra todo el riel. ¿Qué me dices del elegido de Wizard Rod? Los dos tienen disquito, faldita en el beat. Pero no te ataqué. No creo que me ganes por resistencia. Y menos si no me pegas.
hostia, no está haciendo nada, espera. Es que como que sí logra dar ciertos impulsos, pero no es tan Tan notorio, ¿no? recurrente al riel. ¡Oh! O sea, sí, era buena la teoría, no choca con el riel. Y resistencia, pues, no es lo suyo, así que... ¡Voilà! ¡Tíralo, Vito! Así... ¡Oh! ¡Ay, qué trancazo! Eso volvió. Chan, chan, chan. Aguas. Con el Shinobi. Ah, ahora sí. ¡Oh! ¡Lo desvió! Se rifó el Shinobi. Llegamos al equipo Pendragon. Vámonos. Ah, este sí te puede dar fuerte abajo, así cagate. Sí, le dio. Sí podría estallarte si le acerto bien el impacto. Dale, Ratchet, dale, Ratchet. Sí, porque este es. Hola, trinquete. como especialito. Hola, trinquete. Dale un trincazo del que no quiera volver a Ratchet. No entiendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Braxer! ¡Oh! Ay, ya se me va a pegar feo, ¿no? Sí, o sea, es posible, pero dímelo. ¿Ves? Lo rebotó hacia el piso. ¡Venga! ¡Cobardo Dragón! ¡Wow! Soy buenísimo, ¿eh? Pues no sé si Dragonic Break, pero ojalá Whale Break. Sí. ¡Oh! No juegues. Les pega bien chido, ¿no? No, pues es que los dos pesan igual bastante, pero... Está raro esto, ¿eh? ¡Ah! ¡León Cresto! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ah! No Oye, puede los dos ser, ¿no? León. Oye. ¡Ah! ¡Aguas! Se deshizo de robo. Yo perdí. Y gana. King sí es un rey. Bueno, ballena contra ballena. Está demasiado manchado, asistente. Pero ¿sabes qué? Prefiero más. ¡Ah! Ya no me puedo los puntos. ¡Va la batalla final! ¡El lobo! Hay que meter las manos cuando estás jugando. Mira, ahí va Wolverine. Y este ha sido Wellway, un Bey peso pesado pesadísimo que vale cada peso pescado. Menos mal que su onda sea el ataque, ganándose con honor una oleada en la marea. Si lo hubiera usado Meiko en sus tiempos de gloria, hubiera causado una tremenda marea roja. Pero lo que también promete marearnos bastante es este estadio de doble línea extrema que es motorizado. O este Bey que también gira por todos lados. Le gira su calzón. ¡No!